Nosotros no podemos solucionar, Padre, nada absolutamente. Nosotros, Padre, frente a la crisis, lo que nos queda, Señor, es refugiarnos bajo tus alas, Padre. Señor, no hay lugar a donde podamos recurrir si no es a tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida, Padre. Solo tú tienes palabras de amor. Padre amado, queremos darte gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu obra, no solamente en el Sol de la Molina, Padre, sino en todo el mundo, Señor. Sabemos que tienes el control de todo. Sabemos que nada escapa de tu soberanía, de tu control. Sabemos, Padre, que cada cosa que nos pasa es para nuestro bien. Porque no hay cosa más importante, Señor, en este mundo que el perdón de nuestros pecados y creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, Padre. Reconocemos, Señor, que no somos nada sin ti, Padre. Ayúdanos en este tiempo, en este momento, en estos minutos a continuación, a que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que traiga la palabra de vida para nosotros. Que por medio de esa tecnología, Señor, podamos compartir con más creyentes y no creyentes, Señor, el Evangelio. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, bienvenidos, hermanos, a un nuevo domingo, a un nuevo servicio online. Ahora, un poco más tranquilo que la semana pasada. No es fácil compartir la palabra a una cámara y saber que están ustedes detrás de ella. A veces estamos acostumbrados a mirar a los ojos, a poder interactuar con las personas, a hacer algunas bromas por ahí, ¿no? Las bromas a Arturo, Juan, ¿no? Y pasar un tiempo juntos, una relación de familia, ¿no? Gracias a todos los que se han conectado. No se olviden de ir poniendo sus comentarios, que está Valentina, André, ávidos para hacerme llegar alguna consulta. Pero agradecer a Dios. Decíamos en la escuela dominical que no sé qué estás pasando. Lo que sí sabemos es que Dios tiene el control de todo. Entonces, vamos a ir rápidamente al pasaje de Marcos. Ustedes saben que nosotros estamos viendo el libro de Marcos desde el capítulo 1, lo estamos escudriñando y lo vamos a ver todo. Dios permita que podamos realmente terminar el Evangelio en Marcos y salgamos como iglesia y digamos, hemos visto todo el Evangelio en Marcos, sabemos lo que Marcos trató de decirnos, sabemos lo que Dios quiere decirnos por medio de este Evangelio. Y acompáñenme por favor al capítulo 6, verso 30. Sí, verso 30. Y recordarles que les hemos enviado a ustedes el bosquejo del servicio, igual que la semana pasada, para que ustedes puedan ingresar, llenar. Hay unas preguntas ahí, preguntas para desarrollar en casa, para que ayudemos con el tema del estudio, y nos hagas llegar, si es que algo no te parece, haznos llegar tu pregunta o tu comentario. La Biblia menciona que mientras los apóstoles predicaban, había un grupo de Berea, ¿no? Donde escudriñaban todo lo que recibían. A ver, lo que tú estás diciendo está en la Biblia, es palabra de Dios o es pensamiento humano. Es importante esa actitud frente al predicador. Entonces no se olviden, vamos a llenar y vamos a trabajar con esto, ¿no? Ayudarles, ¿no? Bueno, dicen ahí que Jonathan me dice que podemos hacer bromas también online. Gracias, Jonathan, por estar conectado. De verdad que... Y gracias a todos, ¿no? Gracias porque podemos sentir el calor de la familia. Gracias a Kelly y Steve, que también están conectados desde Estados Unidos. Y vamos entonces a recordarles también
de que los devocionales se están colgando en la página de Facebook, en el canal de YouTube de la iglesia, para ayudar. El propósito como iglesia es tratar de darles herramientas. Juan Chan también va a estar colgando Discipulado 1, Fundamentos 1, para que tú ahí en tu casa puedas conectarte y puedas tomar la Biblia y compartirla con tus familiares, ¿no? Gracias también a Marita que colgaron videos de los versos bíblicos. Es importante seguir con este ministerio. Los versos bíblicos de memoria en nuestra cabeza nos ayudan ¿a qué? A derribar las mentiras y poner en nuestra cabeza las verdades que están en la Biblia. Recuerda que nuestra mente está llena de mentiras. Mentiras que han sido puestas ahí por el enemigo, por el mundo. Necesitan ser retiradas por medio de las verdades que están en la palabra de Dios. Dios te ama tanto, como dice la palabra, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una verdad que tiene que estar en nuestra mente. Tú que estás escuchando, Dios te ama tanto, que dio a su único Hijo para que muera por ti y por mí. ¿Por qué tenía que morir? Porque tú y yo estábamos condenados a una eternidad sin Cristo. Estamos condenados al infierno. Esa es la verdad. Creer otra cosa es mentira. La Biblia dice que estamos condenados al infierno. Pero si creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, la palabra de Dios dice que soy salvo, ¿no? Jesús predicaba en Marcos: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Me arrepiento y creo en el Evangelio. Vamos por favor al capítulo 6, versículo 30 al 44, ¿no? Al 44. Y la palabra de Dios dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, Jesús les respondió y les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 panes. Dice, 5, y al verlo dicen 5 y 2 peces, Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante,
y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. 5,000 hombres. Habíamos considerado el título La misericordia y compasión de Jesús. Vamos a ver en todo el relato cómo Dios muestra su misericordia y su compasión. Y habíamos puesto ahí como título también que Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Sí? Punto 1, vamos a llenar ahí. Jesús ofrece descanso a los descansados. A los cansados, perdón. Jesús ofrece descanso a los descansados. Y voy a apoyarme en un versículo. ¿No? Mateo 11, 28 y 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo pasaje, dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. No estamos hablando de descanso físico, estamos hablando de un descanso, de un cansancio espiritual, de un agotamiento, de un estrés, de una fatiga, de una angustia de no tener en quién descansar. Jesús nos ofrece ese descanso. Tú estás pasando momentos difíciles y no tienes a Cristo como Señor de tu vida, no vas a hallar descanso. Jesús es el único que nos puede dar el descanso a nuestras almas, donde podamos reposar, donde podamos poner nuestra tranquilidad en Él, a pesar, como dijimos, de la crisis, a pesar de que la situación se vea oscura. Él es nuestro descanso. Entonces, vamos a desarrollar el concepto. Habíamos visto que los discípulos, recuerdan ustedes, la semana pasada la predicación de Herodes y Juan el Bautista, que fue decapitado, fue un paréntesis entre la misión que Jesús le encomendó a los discípulos. Recuerden ustedes que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan de 2 en 2, prediquen, enseñen, pero no lleven nada. Acuérdense de ese detalle. No lleven nada, no lleven alforja, no lleven vestimenta, no lleven dinero. Vayan y prediquen. Literalmente le está diciendo: vayan, confíen en mí y confíen en Dios, que Dios les va a proveer, les va a suplir las necesidades. Una decisión muy difícil. Los discípulos se fueron y en el versículo 30 están retornando de esa misión. Y fíjate lo que dice claramente. Entonces los apóstoles, los 12 apóstoles, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Por qué? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús conocía del ministerio por experiencia propia. ¿Sí? Vamos por partes. Jesús conocía el ministerio por experiencia propia. 2. Los discípulos estaban haciendo ministerio con Jesús, juntos. Ya no solamente es Jesús, porque estamos viendo que iba gente y venía gente sabiendo que los apóstoles también habían hecho actos poderosos igual que Jesús. Y Jesús puede experimentar por propio conocimiento lo que significaba que los discípulos vayan de ciudad en ciudad predicando y enseñando. ¿Qué experiencia podían tener los discípulos?
¿Qué experiencia? ¿Qué pasaba con Jesús? ¿Era qué cosa? Rechazado. Jesús era presionado por todo el sistema religioso. Le hacían bullying, se burlaban de él, recibía maltrato, recibía injusticia. Muchas veces Jesús estaba solo. Fíjate el conocimiento por experiencia propia de Jesús. Tú puedes estar solo, puedes recibir injusticia y puedes creer que de repente no te entiende Jesús. Sin embargo, Jesús vivió en carne propia lo que los discípulos vivieron y lo que tú y yo vivimos. Y Él puede, con total autoridad, darnos sugerencias y consejos sobre eso. Entonces, dice Jesús, no sé si te puedes imaginar la relación. Los apóstoles llegan cansados, sin nada, se encuentran con Jesús y Jesús le dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Y de repente sale Pedro y dice, bueno, ¿sabes qué, Jesús? Yo fui a un lugar, me botaron del lugar, sacudí mis pies, pero regresé. Juan podría decir, yo no tuve que comer, pero alguien vino y me dio de comer. El otro discípulo podría decir, yo no tenía dónde dormir, pero ese día justo alguien me abrió la puerta y me quedé ahí un par de días. No sé, cada uno contaba sus experiencias. Podemos ver una relación padre e hijo, pero no te olvides de algo. Jesús sigue preparando a sus discípulos para la gran comisión que viene cuando Él no esté. Jesús tenía que hacer, mientras Él estaba acá, que sus discípulos experimentaran para poder ir ayudándoles a crecer en su fe. Para ti y para mí es exactamente lo mismo. La intención de Jesús es que nosotros, por medio de situaciones similares, podamos ir creciendo en nuestra fe, en nuestra madurez. Este año, no se olviden, el pastor mencionó que nuestro objetivo como iglesia es crecer espiritualmente, camino hacia la madurez, ¿no? Pero lo que yo quería resaltar es la relación de un Jesús compasivo y misericordioso, un Jesús amable con sus discípulos, un padre con el hijo. Es como cuando conversas con tu hijo. Yo imagino que tú le preguntas, oye, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué tal el estudio? ¿Qué tal la escuela? ¿Qué tal el deporte? Él te viene y te cuenta y tú estás, sí, pero esto, ¿y qué dijiste? Es una relación muy cercana de Jesús con sus discípulos. Entonces, sigamos. Jesús decide, ¿sabes qué? Vamos a descansar. Ustedes merecen un descanso, pero no estamos hablando de un descanso físico. Definitivamente no es un descanso físico, porque posterior inmediatamente llega una multitud. Estamos hablando de que Jesús le ofrece un descanso al alma, como vimos en el versículo que hemos estado leyendo. Él le ofrece descanso a nuestra alma, a nuestro cansancio espiritual. El ministerio es complicado, el ministerio es difícil. Jesús sabe que ministrar personas, atender personas, nunca es suficiente. Nunca. No podemos tener contento a todos, no podemos llegar a todos. Él sabe que hay una presión en el ministerio. Es más, Él nos pide en su palabra que oremos por obreros para su mies. Él sabe que la congregación es amplia, es grande, y que los servidores no se pueden abastecer para suplir las necesidades de cada uno, ¿no? Entonces, Jesús acrecentaba su relación con ellos. ¿Por qué los llevaba a descansar? Importante pregunta. ¿Por qué los lleva a descansar? Porque venían de hacer ministerio. Yo pregunto, ¿tú y yo estamos cansados? La respuesta de repente es sí, estamos cansados. La siguiente pregunta es, ¿de qué estamos cansados? ¿De qué estaban cansados los apóstoles? ¿De qué? De servicio, de vivir para la gloria de Dios, de vivir la
la historia que estaba escribiendo Dios sobre la tierra. ¿De qué estás cansado tú y yo? Una reflexión. ¿De qué estás cansado tú y yo? ¿De servir al Señor? ¿De expandir el Evangelio? ¿De compartir su palabra? ¿De vivir para la gloria de Dios? ¿O estoy cansado porque estoy afanado en buscar mi beneficio, mis sueños, mi anhelo, mi vida, y todo es mi? Los discípulos estaban cansados de expandir el Evangelio, estaban cansados de predicar, de enseñar, de sanar, de ayudar, de servir. Y sería ideal que nosotros estemos de esa manera cansados, de hacer las cosas para la gloria de Dios. Vamos al punto 2, por favor. Jesús, en sus boletines, Jesús se compadece de las personas sin rumbo. Aquí vamos a estar viendo la compasión de Jesús y su misericordia con las personas que están sin rumbo, sin dirección, sin que alguien que los guíe. Jesús muestra su compasión en las personas que no tienen quien los guíe. Versículos 33 y 34. Vamos a verlo. Pero, dice, siempre hay un pero en los relatos bíblicos. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muchas cosas comenzó a enseñarles. Jesús trataba de descansar, iba en la barca, pero la gente muy rápida, muy diligente, muy apresurados, iban por la orilla del lago y llegaron antes que Jesús y sus discípulos al lugar donde Jesús iba a desembarcar. Ya el verso 44 nos dice que eran aproximadamente 5,000 varones. Otro evangelio nos dice que solamente estaban considerando varones. Entonces, algunos comentaristas están alrededor de 15,000, 20,000 personas, otros dicen 10,000, pero vamos a quedar nosotros con 15,000, ni al extremo superior ni al menor. Vamos a ver que eran aproximadamente 15,000 personas. No todas llegaron al mismo instante, obviamente, pero habla de que de todos lados llegaban antes que Jesús. ¿Para qué? Para escucharle a Jesús. ¿Por qué le querían escuchar? ¿Para poner su fe como Mesías? No. El relato en Marcos nos cuenta de que las personas, la población, quería tirarse encima de Jesús, quería abrazar, tocar a Jesús, porque eran sanados. Poder salía de él. Él podía sanar sus enfermedades. Cada una de estas personas, Marcos las presenta como personas que buscaban su beneficio, buscaban que Jesús les supla su necesidad. Fíjate la diferencia. Yo me acerco a Jesús para que Él supla mi necesidad. Yo estoy pasando en una crisis y quiero que tú me ayudes y me suplas y soluciones mi problema. Esa gente lo buscaba así, pero no te quiero reconocer como Señor de mi vida. No quiero ser obediente a ti. No quiero verte como Mesías, como Salvador, porque estoy condenado. Muchas veces nos acercamos a Jesús de esa manera. Y en medio de una crisis comenzamos a humillarnos. Hoy en día, y tú lo puedes ver, hoy en día todo el mundo está arrodillándose delante de un Dios por la crisis. Todos los chats están llenos de oración, de Dios, y comienzan a compartir de Jesús, buscando que Dios nos solucione la pandemia en la cual estamos viviendo. Pero, ¿es eso lo que Dios quiere con nosotros?
Lo que Dios quiere contigo y conmigo es que nosotros reconozcamos a Jesús como el único intermediario entre Dios y nosotros. Que reconozcamos a Jesús como el único Salvador. Que entreguemos nuestra vida al señorío de Jesús. Que nos arrepintamos. Que reconozcamos que hay un Dios y que Él envió a Jesús para salvarte a ti y a mí. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él busca, salvarnos. Él no busca solucionar nuestros problemas primarios. Él no busca que tú puedas pasar bien esta crisis, esta pandemia, el problema que estás viviendo, la escasez económica, tu vivienda, de repente también te desalojan, no tienes a dónde ir. Y nos acercamos a Jesús porque pensamos que nos va a suplir todas estas cosas. Esta multitud de 15,000 personas buscaba a Jesús para suplir sus necesidades, con la expectativa de escuchar. Marcos menciona que la gente se queda admirada por escuchar a Jesús. Pero Jesús no busca eso. Jesús busca que lo reconozcan como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, es importante ir viendo que Jesús sale y la palabra de Dios dice que se compadeció. Recuerda el contexto. Discípulos cansados, agotados, espiritualmente y físicamente. Jesús los lleva a descansar. Yo me imaginaba pues unas vacaciones, una semana, no sé, una semana libres. Nosotros, ahora que estamos en aislamiento 30 días, algunos nos estamos quejando sin saber qué hacer, pero inmediatamente ellos salen de la barca, se encuentran con 15,000 personas. Yo quiero imaginarme a Pedro, a los discípulos, pero Jesús, nos dijiste que íbamos a descansar, mira, son 15,000 personas, vámonos a otro lado. Pero Jesús se compadece de ellos, se compadece y sale de buen humor. Dice la palabra de Dios que Jesús se compadece de ellos. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo muestra su compasión? Enseñándoles las cosas del reino. Otro evangelio dice, compartiendo las buenas nuevas. A veces creemos que somos compasivos y misericordiosos. Y porque damos alimento a los necesitados, que está bien, porque llevamos ropa a los desnudos, que está muy bien porque Dios nos manda hacer eso, creemos que estamos mostrando nuestra compasión y misericordia. Y sí, en parte lo estamos mostrando, pero Jesús nos enseña qué es la verdadera compasión. Dice que Jesús sale, mira a la multitud y se compadece. ¿Por qué? Porque andaban como ovejas sin pastor. Pregunta, ¿por qué se compadece Jesús? ¿Porque les ve de hambre? ¿Porque los ve enfermos? ¿Porque los ve desnudos? No. Jesús se compadece porque los ve como ovejas sin pastor, como personas sin rumbo, como personas sin alguien que los guíe. ¿Cómo se ven las ovejas sin pastor? Los que conocen de este tema mencionan que una oveja es totalmente inútil sin su pastor. No sabe a dónde comer, no sabe a dónde ir, no puede limpiarse porque el pastor la limpia, anda desprotegida y lista para que venga el lobo y se la coma, para que venga el ladrón y se la lleve. Por eso Jesús se compadece, porque eran personas sin pastor. Literalmente lo que está diciendo es que andan por la vida sin un objetivo, sin saber qué hacen en la vida.
Y dice que Él muestra su compasión, y aquí viene el punto, en enseñarles acerca del Evangelio, en compartir las enseñanzas con estas personas. Jesús lo que hace es, se compadece de las personas sin Cristo y les predica el Evangelio. Reflexión y pregunta. Tú y yo, que a veces decimos que somos compasivos porque damos, la manera adecuada, la manera bíblica de compadecernos por los que están sin Cristo es predicándoles el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas con ellos, compartiendo acerca de Jesús, compartiendo la experiencia mía con ellos. Así muestro mi compasión, así la mostró Jesús con la multitud. En este momento que toda la población está angustiada y en crisis, somos capaces de compartir, de compadecernos, de ver a una mujer que está triste y que te solloza y que te dice, ¿sabes qué? Yo creo que el mundo se va a acabar. Yo creo que voy a enfermarme. Yo creo que ya me voy a morir. ¿Eres capaz, tú y yo, de decirle, ven, voy a compartirte de Cristo? Voy a compadecerme de esa persona, y la manera no solamente es llevando alimento, no solamente es llevando vestido, o no solamente es golpeándole el hombro, es compartiendo el Evangelio. Tú estás condenada al infierno. Esa es la mala noticia. Pero las buenas nuevas es que Dios, en su misericordia, porque te ama, envía una solución al problema. Y es Cristo. Arrepiéntete y reconócelo como Señor de tu vida. Esa es la principal necesidad del ser humano. Eso es lo que a ti y a mí y a la generación que está afuera le angustia. No saber qué va a ser de su vida. No saber nada acerca de la eternidad. Muchos creen que todo se acaba acá, otros creen que esto continúa, pero nadie sabe la verdad, y tú sí la conoces. Comparte el Evangelio con las personas, derrama compasión y misericordia con los que no conocen a Cristo, que es lo que Jesús ha hecho. Entonces, vamos a ver que los apóstoles, al ver la multitud, estaban viendo otra cosa. 15,000 personas ya es una crisis, definitivamente. Nosotros tenemos crisis a veces en nuestra iglesia cuando llegamos a 130, 140, pero no sabemos dónde ponerlos. Se llena el Zoom. Imaginamos que una crisis buena será cuando tengamos 200 o 300 personas en la iglesia. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Pero aquí habían 15,000 a más personas. Jesús estaba completamente tranquilo compartiendo el Evangelio. Pero los discípulos, los 12 que estaban atrás, veían un problema. Definitivamente veían un problema. Veían una crisis. Y es más, le argumentan a Jesús una realidad. Y yo, estudiando esto, de verdad que yo hubiera actuado igual que los apóstoles. Hubiera actuado completamente igual que los apóstoles, ¿no? Y vamos a ir a verlo. Pero antes quería compartir contigo 2 versos para que tomes nota, ¿no? Y son Romanos 5:8. Toma nota para que lo compartas con tus familiares. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 10:9, que es el Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ver entonces el punto 3 de nuestro devocional.
de nuestro boletín, Jesús prueba a sus discípulos. Jesús prueba a sus discípulos. ¿Y por qué le puse como título a este mensaje la misericordia y la compasión de Jesús? Primero, porque Jesús muestra su compasión y misericordia de una manera relacional de padre e hijo con los apóstoles que llegaban de la misión que les había encomendado. Se preocupa, es un amor de padre. Hay una compasión por lo que habían vivido los discípulos. Segundo, Jesús muestra su compasión porque le predica del Evangelio a las personas que no tienen a Cristo, que están sin rumbo, ¿no? Y esta tarea era de los escribas, de los fariseos, del sistema religioso judío. Ellos eran los encargados de guiar al pueblo. No olviden, esto a la vez es un juicio para ellos. ¿Por qué? Porque eran los responsables de guiar al pueblo espiritualmente. Pero ya habíamos visto que ese sistema religioso de los judíos les cargaban con leyes, les cargaban con nuevas normas y no les interesaba en mínimo lo que podían estar viviendo el pueblo. Y de tercera manera vamos a ver la compasión y misericordia de Jesús, porque Jesús prueba a sus discípulos. ¿Cómo? ¿Que Jesús muestra su amor probándonos? Por supuesto que sí. Muestra su amor probándonos. Varios pasajes de la Biblia mencionan que la prueba es para que tú y yo crezcamos. Y Jesús va a probar a sus discípulos. Punto 3. No nos olvidemos que el contexto es preparándolos a ellos para la gran comisión. No se olviden de mandar comentarios. Si te acabas de conectar, sé bienvenido, ¿no? Y vamos a leer del verso 35 al 44. ¿Me acompañas, por favor? Es importante que tengas tu Biblia ahí. Cuando ya era muy avanzada la hora, fíjate, sus discípulos se acercaron a él diciendo, ¿qué le dicen sus discípulos? Tú me vas a ayudar a responder. El lugar es desierto. ¿Verdad o mentira? André, ¿verdad o mentira? Verdad. El lugar es desierto. ¿Correcto? Y la hora es muy avanzada. Los discípulos dicen, y la hora es muy avanzada. ¿Verdad o mentira, André? Verdad. No están mintiendo los discípulos. Era tarde y estaban en un desierto. La Reina Valera dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. En realidad, y aquí viene la parte importante, si yo hubiera estado ahí, seguramente también hubiera pensado de la misma manera. Y de repente tú puedes decir que no, que tú hubieras actuado de otra manera, pero si yo veo 15,000 personas y veo que no tengo nada para comer, que se hace tarde, que no hay nada alrededor donde puedan alimentarse, le hubiera dicho exactamente lo mismo. Diles que se vayan para que puedan comer algo. No sabemos la real intención de los discípulos. Si era desprenderse del problema, de la crisis, desconocerlo, o si su motivación era genuina de preocupación. La Biblia no lo dice. Estaba leyendo diferentes en los demás evangelios y no hay manera de poder ver eso. Pero Jesús le dice, fíjate la respuesta, en el 37. Él les dijo, denle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Vamos a la imagen de este relato. Los discípulos venían de una misión donde no llevaron nada de alimento, ni dinero, ni alforja, ni vestido. Y tuvieron la experiencia de que Dios suplió su necesidad. Eso está clarísimo. Ellos venían contentos y le contaban a Jesús, ¿no? Le contaban a Jesús. Y ahora le dicen a Jesús,
despídelos, que vayan a comer. Y Jesús le dice, no, denle ustedes de comer. ¿Qué cosa? Dicen los discípulos, ¿quieres que nosotros le demos de comer? Esa es la expresión que está mencionando la Biblia. Otro evangelio, no me equivoco, es el de Juan, que es el más teológico de todos. Dice que Jesús habló con Felipe y que le dijo, dale de comer. Pero el evangelio dice, esto lo hacía para probar a Felipe. Basados en esto, cuando Jesús le dice a sus discípulos en Marcos, denle ustedes de comer, lo que está haciendo es probándolos. Él los está probando. ¿Y los discípulos qué hacen? ¿Qué cosa? ¿Quieres que yo dé de comer 15,000 personas? Ni siquiera, dice, Marcos no menciona quién lo dice, pero sí lo menciona en otro evangelio Felipe, ni siquiera 200 denarios, que es el salario de un obrero en el lapso de aproximadamente de 8 meses, ni siquiera con todo este salario podríamos dar de comer a toda esta gente. Importante ver la visión de los discípulos y la visión de Jesús, completamente distintas. A pesar de que nosotros, tú y yo, experimentamos la provisión de Dios durante nuestra vida, siempre seguimos dudando de la provisión de mañana. A pesar que la hemos vivido, Jesús, su experiencia y su expectativa es muy distinta. Veo el problema, pero sé y confío en que Dios suplirá. Recuerda que Jesús estuvo 100% hombre y las cosas que hace, las hace para mostrarnos y enseñarnos a nosotros, ¿no? Lo que está diciendo Jesús literalmente a sus discípulos hazte cargo del problema. ¿Para qué? Para probarlo. Ya pues, ahí están los 15,000, dale de comer, hazte cargo tú del problema, hazte cargo tú de la crisis. ¿No ves que tú has venido a decirme a mí que lo despida? Tú estás queriendo darle solución a la crisis, ¿o no? Los discípulos vienen, ¿sabes qué? Tenemos la solución al problema. Despídelos. Pero Jesús dice, ok, ¿quieres hacerte cargo del problema? Dales de comer. ¿Para qué? Para probarlos. Jesús lo que quería hacerle notar a los discípulos es que ellos, en sus fuerzas humanas, no podían solucionar el problema que estaba al frente. Por favor, quiero que entiendas esta parte. Jesús le da el problema a los discípulos para que lo solucionen, porque ellos querían solucionarlo. Pero la intención real es que se den cuenta, que se humillen delante de Dios, de que ellos no pueden solucionar el problema. No pueden. Y ingresa un sentimiento de frustración, de descontrol en los discípulos posiblemente, de desánimo. Porque esa es la expresión. ¿Cómo quieres que dé de comer? ¿Cómo quieres que solucione el problema? Entonces, ¿por qué quieres solucionarlo? En la crisis que estamos viviendo, muchas veces actuamos como los discípulos. Vemos la crisis, queremos solucionar la crisis, ¿no? Queremos cuidarnos, protegernos, hacer cosas humanamente posibles y después recurrimos a Jesús o a Dios. Y le decimos, Señor, mira, la crisis. Y Jesús nos dice lo mismo. Bueno, soluciónalo, porque tus actitudes son que tú quieres solucionarlo. Y nos frustramos, nos desanimamos, pero lo que en realidad está tratando de decirnos Jesús es que en medio de nuestra crisis que estamos viviendo, no sé cuál es tu crisis, es que nos humillemos delante de Dios y que reconozcamos que nosotros no podemos solucionar el problema y que dependemos exclusivamente de la misericordia de Dios.
El relato menciona de que Jesús los estaba probando por amor, para que crezcan. Jesús quiere que nosotros nos parezcamos más a Jesús, que tu vida y la mía refleje de Jesús. Poderosa palabra la que estamos leyendo en estos momentos. ¿Y es algo nuevo lo que le decía Jesús a sus discípulos? No. Vemos, por ejemplo, tenemos ahí dos versículos que vamos a compartir con ustedes rápidamente. Números 11, 21 y 23. Cuando Jesús le dice a Moisés, dale de comer a todo este pueblo. Moisés también le dijo lo mismo. El pueblo reclamaba carne, ¿no? Decía, maná, no, puro maná, queremos carne. Y Dios le dice a Moisés, bueno Moisés, dale de comer carne. Y Moisés le dice, ¿qué cosa? Ni siquiera todos los peces del mar, ni matando todas las ovejas voy a poder darle de comer a esta gente. La misma respuesta. Y Dios le dice, te voy a mostrar el poder dándoles de comer un mes completo a toda la gente. Lo mismo pasó también con 2 de Reyes, cuando Elías le pide que dé de comer a 100 profetas, ¿no? Que habían quedado, había una hambruna en la tierra, y Dios le dice a Elías que dé de comer a 100 profetas. Viene un criado con un poco de panes para Elías, le dice a Elías, estos son tus panes para ti, creo que eran alrededor de 20, y Elías le dice, ¿sabes qué? Esos panes, dale a estos 100 profetas que están hambrientos esperando. Y el siervo le dice, pero esto no le va a alcanzar a estas personas. Y Elías dice, dale, porque Dios multiplicará y Dios proveerá. Los discípulos sabían eso, habían leído estos relatos en la Biblia. Tú y yo a veces queremos solucionar los problemas y no nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios y reconocer que no tenemos la salida, que no tenemos la solución al problema. Sigamos, por favor. Ya estamos llegando al final. Dice, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿No? Otro evangelio menciona que un niño entrega los 5 panes y los 2 peces. Acá Marcos no lo menciona, pero es importante saber que un niño dio esto. Si hablamos de 15,000 personas y quiero reflexionar aquí contigo, hay otro mensaje poderoso aquí del Señor, es de que de las 15,000 personas, tú crees, eso no está en la Biblia, tú crees que solamente el niño era el único que tenía algunos panes y peces. Algunos creen que este pan es el baguette, ¿no? El baguette ese grande que venden en Wong o en los supermercados. No es el baguette. Algunos otros creen que es el pan de molde, así grande. Tampoco es el pan de molde. ¿Sabes a qué panes se parecen esos panes del niño? A los pan piso le llaman, ¿no? Unos chiquitos. Literalmente era el refrigerio del niño. Y los peces eran unas sardinas, parecidas a las sardinas, pequeñas, que abrías el pan, ponías la sardina y era tu lonchera. Pregunto, ¿era el único el niño que tenía algo para comer? Habían hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes. Yo te puedo decir, en la versión Jorge habla hoy, que no era el único que tenía alimento. Pero sí era el único que estaba dispuesto a dar lo único que tenía. ¿A quién? A Jesús. Nuevamente, solamente alguien con corazón de niño puede agarrar lo único que tiene
todo lo que tiene y dárselo a Jesús. Nuevamente, si tú hubieras estado con el niño y el niño hubiera sido tu hijo y pasaban los discípulos diciendo, ¿alguien tiene algo para compartir, para comer? ¿Alguien tiene algo, un pan, un pescado? Si tú hubieras sido el padre del niño, quiero que me respondas ahí, y si quieres me escribes por mensaje al Facebook de la iglesia, ¿hubieras permitido que tu hijo dé lo único que tenía para comer y se lo dé al predicador? Yo no. Y yo sé que soy pecador, pero si yo hubiera visto eso y hubiera tenido a Jade Daniel con su loncherita y alguien viene y ve un montón de hambrientos ahí, 15,000 personas, yo lo que hubiera hecho es esconder la lonchera y no dejar que mi hijo entregue lo único que tenía para comer. Y esto es un mensaje para ti y para mí. A veces creemos que es poco lo que tenemos, pero solamente un corazón dispuesto, solamente un corazón que le crea al Señor, solamente un corazón que confía plenamente en el Señor, es capaz de darle todo lo que tiene a Dios, confiando de que Dios proveerá, de que Dios solucionará. Dale tus problemas a Él. Dale tus cargas, tus angustias a Jesús, confiando en que Él las solucionará. Tenemos paz y gozo en Jesús. Sigamos entonces. El niño dio todo. Jesús dice, entonces, cuando recibió esto, cuando recibió los panes del niño, ¿no? Dice, entonces Jesús oró y dio gracias. Otro evangelio dice, lo bendijo. Jesús recibe los panes y los peces, inmediatamente levanta las manos, la mirada al cielo, dice, y bendijo los panes, agradeció y lo dio a sus discípulos para que le pusiesen delante y repartió los peces entre todos. Un acto de fe. Jesús, con lo único que le dio el niño, lo bendijo, da gracias y lo comparte con todos los asistentes. Nosotros a veces esperamos el milagro para agradecer a Dios. Fíjate, nosotros esperamos que Dios supla, Dios nos provea salud, dinero, alimentación, vestido, matrimonio, y agradezco después que recibo el milagro, después que recibo la provisión. Jesús le está enseñando a sus discípulos y a nosotros que Él ora y agradece antes de que el milagro sea hecho. ¿Sabes qué significaban las primicias en el Antiguo Testamento? Cuando hablamos de que vamos a entregarle a Dios las primicias a Jehová, ¿sabes de qué se trataba? De que venía la cosecha y el primer fruto o el primer becerro, ¿no? La primera cría, la iba y la entregaba a Jehová. Eso es un acto de fe. Porque cuando tú entregas la primera cosecha, lo primero que me viene, voy y se lo entrego a Jehová, yo no sé si habrá más cosecha. Yo no sé si seguirá habiendo más becerros.
Yo no sé si vendrá una hambruna, o vendrá una desolación, o vendrá una inundación. Lo que yo sí sé al hacer este acto de entregar mis primicias al Señor, es que Él proveerá, y de que Él hará que mi cosecha siga y siga generando fruto. No sé si estás logrando entender esta palabra del Señor. Pero entregarle las primicias al Señor es entregarle algo antes, confiando en que Él suplirá nuestras necesidades. De ahí podemos ver todo. Muchas veces pensamos para nosotros y para nosotros, pero lo que nos está mencionando la palabra es que presentemos a Dios nuestras primicias también. Vamos llegando al final, no sé cuánto tiempo vamos, pero espero no haber alargado tanto, ¿no? Dice en el verso 42, y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y lo que comieron eran 5,000. Eran 5,000. Punto 3 del boletín. Jesús prueba a sus discípulos. Punto A. Jesús ora y agradece antes del milagro. Punto B. Un niño estuvo dispuesto a dar lo único que tenía Jesús. A dar lo único que tenía Jesús. ¿Puedes poner la canción mientras yo? La última. Quiero que entiendas algo. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Dame unos minutos, por favor. Jesús dio de comer a toda la multitud, a los 15,000. Marco no menciona que la multitud se haya sorprendido. Menciona que todos se sentaron y que estuvieron ahí comiendo. Muchas veces, estas personas comieron sin darse cuenta que era un milagro y sin darse cuenta quién es el hacedor del milagro. Tú y yo a veces comemos, a veces tenemos la provisión y no valoramos ni consideramos a quien nos provee. No te provee tu trabajo, no te provee tu empleador, no te provee tus fuerzas, no te provee tus fuerzas, te provee Dios. Y la última reflexión, ¿sabes por qué dejó 12 cestas llenas? 12 cestas llenas. ¿Sabes por qué? Porque quería que los discípulos recordaran este mensaje. Querían que los discípulos recordaran este mensaje. Vamos a terminar orando y recordando que Jesús da el descanso y que está atento a tus necesidades. Vamos a tratar de recordar. Cierra los ojos ahí, por favor, para orar. Cierra los ojos para orar y para poder dar gracias a Dios. Señor Dios, gracias Padre. Gracias Señor, porque tú provees para nosotros y a veces no reconocemos, Señor, que tú nos das la provisión. A veces no recordamos, Señor, que tú has hecho milagros en nuestra vida, Padre, que hoy en día, en esta temporada, en este día necesitamos recordar que nunca nos has dejado solos. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por bendecir a tu iglesia y a cada hermano que está escuchando este mensaje.
Gracias, Señor, porque el único lugar alto que podamos encontrar es a tus pies, Padre. Gracias por este tiempo. Derrama tu misericordia sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre el mundo, Padre. Y permite, Señor, que nos compadezcamos de las personas y prediquemos el Evangelio a toda persona, Señor, que no te conoce. Derrama tu misericordia y tu compasión todos los días sobre tu iglesia, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias por estar presentes. Quería animarles a que las cuentas de la iglesia están publicadas en el Face de la iglesia. Tenemos compromisos que cumplir con nuestros misioneros y te animamos a que si no puedes ir al banco a depositarlo, lo estés acumulando para cuando regresemos a la iglesia podamos suplir estas necesidades. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos de la iglesia, ¿sí? Señor, gracias por estas ofrendas, Señor. Gracias por cada dador alegre. Te pedimos que tú las multipliques, Padre. Las ponemos delante de ti, Señor, para que tú en tu misericordia, en tu poder, en tu soberanía las multipliques, Padre, y podamos sostener y seguir ayudando a nuestros misioneros en diferentes partes del mundo que expanden tu reino, Padre amado. Gracias por cada dador alegre. Suple sus necesidades, Padre. Hay personas que no tienen en este momento, pero que confían plenamente en ti, Señor. En lo poco o en lo mucho, Padre, permítenos serte fiel y que podamos seguir dando a tu obra para la expansión de tu reino. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Eso es todo. Manden sus comentarios al Facebook para poder tener la idea de qué les pareció el mensaje. Y les animo a que estén conectándose, por favor. Es de mucho ánimo escuchar sus mensajes. No es sencillo predicar en la cámara, como les dije, pero animándoles. Le tenemos sorpresa para el próximo domingo. Vamos a ver, recuerden que teníamos algunas novedades, así que estén atentos a las noticias. Gracias y bendiciones para ustedes, en el nombre de Jesús.